Para todos, yo soy la doctora Ibelice Reyes, residente de primer año de nefrología del Hospital José María Cabral Ibáez, y en la mañana de hoy voy a estar compartiendo con ustedes las complicaciones neurológicas de la hipertensión arterial. En las conferencias anteriores, la conferencia del doctor Emian de hipertensión secundaria, pues se abordó la fisiopatología completa de cómo se produce pues el daño en los diferentes órganos de la hipertensión arterial, sus complicaciones y por ende pues el manejo de las mismas. En el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar directamente en qué produce la hipertensión arterial a nivel neurológico, tanto fisiológico como estructural. Y si bien recordamos el papel que tiene la hipertensión arterial en las patologías neurológicas como factor principal de riesgo de la enfermedad isquémica, no solamente a nivel cardíaco, sino también en el cerebro, pues es el principal factor de riesgo para el desarrollo de hemorragia cerebral. Y la severidad de la misma, pues va a ocasionar daño aterotrombótico, daño en las arterias y va a ocasionar pues la hipohialinosis y por consiguiente formación de lesiones isquémicas cerebrales, tanto en los pequeños vasos, en los vasos de mediano calibre como en los grandes vasos. Entonces, el accidente vascular cerebral como la entidad eh, principal. No se escucha. Ibelice, ¿tiene problema con el audio? No se escucha. No sé si exacto.
Continúa sin audio, señores. Vamos a buscar la manera de corregir eso, por favor. Lo que creo que ya se salió o se fue el sistema porque no la veo como asistente. Entonces lo que queda ahí es el remanente de la presentación de ella. Pero no la veo ahí como asistente. Alguien de su compañero que si la puede llamar o algo para ver qué le pasa. Y abrir su micrófono y luego decir no por aquí a nosotros. Recuérdense que Entonces, continuando con lo que es la epidemiología de las lesiones, la National Stroke Association difiere que la hipertensión arterial multiplica por 6 el riesgo de padecer evento cerebrovascular y que de este porcentaje un 50% está dado para infartos isquémicos y un 48% se asocia a hemorragias cerebrales. Vamos a destacar las lesiones cerebrovasculares silentes, que son los infartos lacunares y la leucoariosis. Y para esto entonces vamos a decir que las lesiones o los infartos lacunares, mejor dicho, están asociados a la presencia de varios factores de riesgo, no solamente a la hipertensión, también están asociados a la dislipidemia, a la diabetes, a la resistencia a la insulina, pero obviamente la hipertensión arterial pues representa el principal factor de riesgo. Si bien se sabe que la presencia y la severidad de la leucoariosis aumenta con la edad, los estudios demuestran que existe una asociación directa con las cifras de presión arterial con la severidad de las lesiones, así como la influencia que estas tienen pues, en el tratamiento antihipertensivo. Entonces, ¿cuáles son estos estudios? Para conocer esto, se realizó el estudio Rotterdam, uno de los más importantes al respecto, donde determinaba que la prevalencia de la leucoariosis en una serie de 111 individuos, 44 de ellos hipertensos, en una edad comprendida entre 65 a 84 años de edad, fue de un 27%, una cifra sumamente alarmante. Pero el estudio Cardiovascular Health History efectuado en 3.301 pacientes, todos mayores de 65 años, con un porcentaje de un 44% de pacientes hipertensos, arrojó un 87%. No obstante a eso, se realizó el estudio ARIC, que fue realizado con 1.920 individuos, un 49% de ellos hipertensos, con una edad comprendida entre los 55 a los 72 años de edad, que arrojó una prevalencia de un 85%. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la hipertensión arterial en la patogenia de las lesiones vasculares? Se dice que las lesiones cerebrovasculares que se asocian con hipertensión arterial son múltiples. Sin embargo, existen 4 entidades que son de sumamente importancia, que son la encefalopatía hipertensiva, las lesiones de grandes vasos, estas de etiología aterotrombótica, y las lesiones de pequeños vasos o lesiones lacunares, que pueden ser o isquémicas o hemorrágicas. Las lesiones cerebrales iniciales en la hipertensión arterial podrían ser entonces, atendiendo a esto, de 2 tipos, funcionales y estructurales. Y cuando hablamos de las funcionales nos referimos a aquellas lesiones que están asociadas a una disminución del flujo, a un aumento del tono distal, a una disminución de la reserva hemodinámica y que por ende van a traer como consecuencia un deterioro cognitivo incipiente.
Confírmenme, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, ok. Perdón, que me dijeron que no se estaba viendo la pantalla. Oh, Cristo. Entonces, como les mencionaba, de estos 3 estudios, todos estos estudios, pues, demostraron que hay un porcentaje muy elevado de prevalencia de lesiones cerebrovasculares y todas asociadas a la hipertensión arterial, con porcientos sumamente elevados. Y les decía también que el papel que juega la hipertensión arterial en la patogenia de las lesiones vasculares está dada básicamente por 2 entidades, que son la encefalopatía hipertensiva, que la vamos a desarrollar más adelante, y las lesiones de grandes y pequeños vasos. Entre las lesiones de grandes vasos, estas, como etiología primordial, está el daño aterotrombótico, y la de pequeños vasos, entonces, están las lesiones o los infartos lacunares, que pueden ser, a su vez, isquémicos y hemorrágicos. Entonces, esas lesiones cerebrales iniciales en la hipertensión arterial, que son sumamente importantes, pueden ser de 2 tipos. Pueden ser funcionales y pueden ser estructurales. Las lesiones funcionales, a su vez, se van a caracterizar por una disminución del flujo, un aumento del tono cerebrovascular distal, una disminución de la reserva hemodinámica, y todo esto va a traer consigo un deterioro cognitivo incipiente. Estas lesiones van a permitir que la reserva hemodinámica cerebral o la presencia del deterioro cognitivo, que puede ser leve pero empeorar, por alguna lesión estructural asociada al proceso aterosclerótico per se, que provoca la hipertensión arterial en los vasos de pequeño y de mediano calibre. Entonces, por su parte, las lesiones estructurales van a estar asociadas a lo que es el remodelado vascular, a los infartos laculares de los 2 tipos, isquémicos y hemorrágicos, y a las lesiones de la sustancia blanca o la leucoariosis, que si bien es cierto, en primer momento no produce sintomatología, cuando se perpetúa el daño, entonces no solamente se acompaña de deterioro cognitivo, sino que aumenta el riesgo de producir enfermedad cerebrovascular multiinfarto. Entonces, ¿qué pasa con la circulación cerebral? El cerebro es un órgano que tiene una alta actividad metabólica, representa solamente el 2% del peso corporal, sin embargo, consume el 20% del oxígeno sanguíneo, recibiendo aproximadamente el 15% del gasto cardíaco. En condiciones normales, el flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, hay la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral representa, pues, el principal mecanismo regulador, y este está mediado por los cambios que hay en la resistencia vascular cerebral y obviamente por los cambios en los vasos sanguíneos cerebrales. Y cuando hablamos de esos cambios, hablamos o de vasodilatación o de vasoconstricción. Estos vasos se dilatan en respuesta a una caída que exista de la presión arterial y obviamente se contraen cuando se produce un incremento de la misma. Es de esta manera que se asegura el flujo sanguíneo cerebral para que se mantenga constante, a pesar de que haya cambios bruscos o fluctuaciones bruscas en la presión arterial media, que podría oscilar entre 50 y 160 y no producir daños crónicos, sino que serían reversibles una vez se controlan dichas cifras tensionales. Entonces, ¿qué pasa con la encefalopatía hipertensiva? La encefalopatía hipertensiva, vamos a ver que la vasoconstricción arterial, que es el mecanismo protector del incremento de la presión de perfusión, que está destinado a mantener el flujo cerebral constante. No obstante a eso, frente a una elevación brusca e intensa de la presión arterial, se produce una vasodilatación forzada de las arteriolas y los capilares debido a una pérdida de esa autorregulación cerebral. Como consecuencia de eso, entonces se produce un incremento brusco del flujo sanguíneo cerebral. Hay extravasación de proteínas y edema cerebral y pueden aparecer
tres entidades que si persisten en el tiempo terminan incapacitando al individuo, que son la oclusión de los vasos de pequeño calibre, los microinfartos y las hemorragias petequiales. Entonces, esos síntomas que produce la encefalopatía hipertensiva, que son síntomas inespecíficos, se van a acompañar de cefalea severa, alteraciones visuales y del estado mental, se pueden acompañar de vértigos, se pueden acompañar de hipotimia y de síncope. Cuando se produce un evento isquémico, consecuencia de una encefalopatía hipertensiva, ya sea por ateroembolos o aterotrombosis, esto va a provocar disfunción cerebral, pero es muy raro que se produzca posterior a las 24 horas de instaurado el cambio. Dice la literatura que la mayoría de la encefalopatía hipertensiva, cuando se corrigen en las primeras 12 horas, solamente dañan los pequeños vasos. Entonces, aquí entra importante lo que es la autorregulación cerebral. Y si ya yo les mencionaba que esta es normal entre 50 y 150, pues la autorregulación cerebral comporta lo que sería la vasoconstricción mantenida en las arteriolas y en las pequeñas arterias, demorando con esto cambios estructurales en los vasos y por ende favoreciendo la aparición de lesiones cerebrales mayores. La hipertensión arterial en sí interrumpe la autorregulación cerebral cuando ésta mantiene cifras tensionales mayores a los 170, provocando con esto una hiperfusión de los vasos cerebrales y trayendo como consecuencia edema cerebral. Como les mencionaba, las principales manifestaciones clínicas van a ser la cefalea, las alteraciones visuales, en algunos casos convulsiones que pueden ser focales, otras veces pueden ser tónico-clónicas generalizadas y en la mayoría de los casos suelen ser la principal manifestación. Cuando les realizamos un fondo de ojo a los pacientes, podemos encontrar edema de papila y si realizamos el fondo de ojo posterior a la resolución del cuadro hipertensivo, entonces vamos a ver que ese edema de papila clonifica los vasos. Y obviamente está lo que es la hiperreflexia, donde vemos que los reflejos tendinosos profundos pueden ser enérgicos y puede haber inclusive cuando las cifras tensionales son sostenidas por más de 4 horas por encima de 210 de sistólica y 120 de diastólica, pues podemos evidenciar a la exploración física el signo de Babis. ¿Qué otra entidad es importante destacar como causa principal o complicación principal? Bueno, las consecuencias fisiopatológicas de la ateromatosis. Si bien es cierto que tanto en las arterias cerebrales como en las coronarias son arterias musculares de mediano calibre, aquí vamos a ver que esto se produce porque hay una disminución de la adaptabilidad vascular. Como consiguiente, hay una pérdida de la capacidad vasodilatadora frente a las necesidades metabólicas del mismo, dando con esto una reacción de reserva vascular cerebral. Entonces, entrando a lo que es el infarto nacular, el infarto lacunar es un subtipo de infarto que más se relaciona con hipertensión arterial y dice la literatura que se asocia inclusive desde un 72 hasta un 97% de los casos están asociados a infarto lacunar. ¿Qué vamos a nosotros encontrar aquí? Cambios lipoiánicos hipertensivos, que son la causa más frecuente de oclusión de pequeños vasos y obviamente posterior al infarto. Es por esto que la hipertensión pues es un factor de riesgo de aterosclerosis, un factor etiológico de la hipohialinosis en los infartos lacunares. Causa más frecuente, como les mencionaba, de oclusión de pequeños vasos y esta va a tener una manifestación de un déficit neurológico focal que va a mejorar en forma progresiva conforme mejoren los niveles tensionales. Los infartos lacunares suelen manifestarse por su mayor frecuencia de aparición
en hemiparexia, en síndrome sensitivo puro, en hemiparexia táxica, disartria mano torpe y el síndrome sensitivo motor. Todos estos podrían ser reversibles si el daño no se instaura o no se perpetúa por más de 24 horas. Otra entidad importante de las complicaciones es la hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia intraparenquimatosa representa aproximadamente el 10% de todos los eventos vasculocerebrales y cerca del 70 al 80% de los casos de hipertensión arterial es el factor etiológico principal. ¿Qué pasa con las hemorragias intraparenquimatosas de origen hipertensivo? Que se localizan en el putamen y en el tálamo. Y la clínica entonces va a depender de la topografía, de la lesión, del tamaño, de la existencia o no de induración del sistema ventricular. La causa de la hemorragia pues no es más que la ruptura de las pequeñas arteriolas perforantes que son afectadas por los cambios secundarios que provoca la hipertensión arterial. Con relación al deterioro cognitivo, en el 1894, Binswanger escribió un cuadro clínico caracterizado por una demencia progresiva que se relacionaba a nivel anatomopatológico con una marcada atrofia de la sustancia blanca cerebral y un agrandamiento de los ventrículos laterales. En el 1902, Alzheimer atribuyó estos cambios a la sustancia blanca, a una arteriosclerosis de los vasos perforantes. Y no es hasta 1962 que Olszewski, tras revisar esos 34 casos que fueron publicados, todos similares a los descritos por Binswanger, propuso el término de encefalopatía aterosclerótica subcortical o enfermedad de Binswanger, que es la primera causa de deterioro cognitivo en los pacientes con hipertensión arterial no controlada. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que nos permiten a nosotros, pues, actuar en el momento oportuno con relación a cualquiera de las entidades que se puedan presentar? Entonces, la detección inmediata de las lesiones cerebrales está dada por las técnicas de imagen. Aquí entonces tiene relevar importancia la tomografía, que permite detectar la distribución previamente, ¿verdad?, con radioisótopos, pero esta no se hace por el alto costo, o sea que nos valemos de una tomografía simple, y aquí pues, entonces vemos dónde está localizada la lesión. Con relación a la resonancia magnética, que sería pues la principal herramienta, la limitancia de la misma es el costo, y el Doppler transcraneal pues permite diagnóstico de lesiones arteriales intracraneales, como es el caso de la estenosis, porque aparte de eso nos permite ver la velocidad del flujo sanguíneo, el índice de la pulsatilidad mediada por el tono cerebrovascular distal, y también pues nos permite ver la reserva hemodinámica cerebral, que es la capacidad residual de la circulación cerebral para poder aumentar el volumen del flujo sanguíneo cerebral ante determinados estímulos. Por eso es tan importante que, a pesar de nosotros por imágenes diagnosticar que nuestros pacientes tienen alguna lesión isquémica o hemorrágica, realizar un Doppler transcraneal como única herramienta al momento de determinar la reserva hemodinámica. Finalmente, concluimos diciendo que la hipertensión arterial pues, es el factor de riesgo cardiovascular más importante para el desarrollo de enfermedad vascular cerebral. Lo más importante siempre va a ser el control adecuado de la presión arterial. Una evaluación adecuada del paciente hipertenso debería incluir una detallada historia clínica y una exploración física completa, sin olvidar obviamente la valoración neurológica. En los pacientes hipertensos que ya han padecido un evento isquémico o hemorrágico que precisen de 2 o 3 fármacos para el control de la presión arterial, sería aconsejable la realización de un Doppler transcraneal a pesar de su poca disponibilidad, pues para valorar la reserva hemodinámica cerebral y con esto evitar el riesgo
de las hipotensiones que un tratamiento antihipertensivo excesivo pueda ocasionar. Los estudios realizados hasta la fecha pues no han mostrado que la utilización ofrezca una valoración mejor que la resonancia magnética cerebral y el Doppler transcranial en referencia a la patología vascular cerebral. Asimismo, la utilización de isótopos, la técnica necesaria y el coste económico pues son inconvenientes adicionales para su uso rutinario. De mi parte es cuanto. Estas fueron nuestras referencias. No se ven ahí. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, aporte o comentario, este es el momento.